Este 13 de noviembre se realizó en Ginebra, Suiza, la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que consideró la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal, EPU. El EPU es un mecanismo de la ONU que evalúa cada 5 años la situación de los derechos humanos de cada uno de sus Estados miembros. La Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica analizó a fondo el informe gubernamental presentado por el régimen Ortega Murillo y elaboró un informe alternativo que cuestiona el discurso oficial, principalmente en los temas económicos y sociales. Entrevistamos a Enrique Sáenz, economista y miembro de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, para conocer detalles de este informe, y esto fue lo que nos dijo. Gracias, Enrique, por esta entrevista. El informe presentado por el régimen ante Naciones Unidas como parte de este examen periódico universal se presentó tarde. ¿Por qué y en qué se enfocaron en ese informe? Bueno, lo presentaron tarde para dejar poca oportunidad a las delegaciones de gobierno y a las representaciones de sociedad civil a reaccionar a ese informe. Y como lo concentraron en temas económicos y sociales, donde se sabe que hay poco acceso a esta información, pues elevaron el grado de dificultad, según ellos, para impedir que se produjera una reacción y que la versión que ellos presentan de un paraíso terrenal quedara incontrovertida, sin ningún tipo de impugnación. Ese era su propósito. Uno de los principales puntos del informe alternativo, o sea, el que prepararon ustedes, es la fuga de la población nicaragüense en los últimos 6 años. ¿Cuánta gente ha emigrado? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué esa salida masiva de gente? Bueno, esta es una verdadera tragedia social. Uno la encierra en migraciones masivas, pero esta es una tragedia para las familias, una tragedia para el país y que encierra muchísimo sufrimiento. Es una de las principales evidencias del fracaso económico y social de la dictadura. De acuerdo con cálculos de expertos, aproximadamente el 13% de la población nicaragüense ha emigrado sin guerra y sin catástrofe natural. Eso va a tener y tiene profundas repercusiones, en primer lugar, en la estructura sociodemográfica, en segundo lugar, en la desintegración familiar, en tercer lugar, en la capacidad productiva del país, un daño que va a ser muy, muy difícil restañar. ¿Qué dicen ustedes sobre esta supuesta bonanza económica que alega el régimen en su informe? ¿Cuál es el impacto económico de esa migración masiva, por ejemplo? Ellos presentan una serie de indicadores felices de crecimiento económico, de reservas internacionales, de déficit fiscal, pero no dicen una sola palabra sobre las remesas familiares. No dicen una sola palabra sobre el papel del trabajo, el sacrificio de los nicaragüenses en el exterior. Nosotros hicimos una comparación en los últimos 5 años entre la contribución de la remesa al país y lo que se conoce como Producto Interno Bruto, que es la medida de la economía nacional cada año. Y nos encontramos que en un quinquenio la dependencia de la economía nicaragüense, del trabajo de los nicaragüenses en el exterior, se ha duplicado. Pasó del 13% a casi el 30%, a tal punto que Nicaragua pasó, y este es el primer récord negativo de la dictadura, a ser el país que encabeza en América Latina la dependencia de remesas respecto de la economía nacional. Y otra catástrofe, que la principal evidencia del fracaso económico y social de la dictadura lo convierte en índices triunfalistas y ni siquiera menciona cuál es el origen de esos flujos desde el exterior. El gobierno afirma que Nicaragua registra una tasa de desempleo del 3.4%. ¿Es cierta esa tasa? ¿Y qué hay además del subempleo y la informalidad? Esa realmente es una de las cifras ridículas de la dictadura, porque ni siquiera los países más desarrollados registran esa tasa. Pero ¿dónde está
qué es lo que hay detrás de la mampara. Estos datos se recogen, y vamos a creer que se recogen bien, por parte del INIDE en encuestas mes a mes. ¿Cómo definen la ocupación? Definen la ocupación como aquella persona que declara haber laborado al menos una hora en la semana previa a la entrevista. Es decir, un jardinero que tuvo la oportunidad de cortar un jardín en la semana anterior y eso le llevó 2 horas para los registros de INIDE, es una persona ocupada. Así miden y en consecuencia esconden los verdaderos índices. El primer índice, y estamos hablando de cifras oficiales, lo ofrece el Instituto de Seguridad Social, que es el tamaño de la población laboral que se encuentra en la informalidad. Más del 75%, más de 3 de cada 4 trabajadores nicaragüenses están en lo que se conoce como informalidad laboral. ¿Qué significa esto? Que no tienen derecho al salario mínimo, que si es una mujer y está embarazada no tiene derecho a descanso prenatal ni postnatal, que si está asegurado una persona y sufre un accidente, lo atropella un carro en el semáforo, pues no trabaja, no come, ningún tipo de protección laboral. 3 de cada 4. Y hay que decir que este índice prácticamente no se ha movido a lo largo de los últimos años de gestión de la dictadura. Y el otro dato relevante que también es oficial, aproximadamente el 40% de la población, de acuerdo con los registros de INIDE, se encuentra en condición de subempleo. Aquella persona que trabaja un día sí, un día no, porque no encuentra empleo a tiempo completo, o que si tiene empleo a tiempo completo es tan precario que ni siquiera gana el salario mínimo. Cuando nosotros sumamos este 40% de subempleo más ese 3.4% que dicen que el desempleo, más una categoría un poco extravagante que le llaman trabajadores sin salario, nos encontramos que más del 50% de la población laboral se encuentra en condiciones precarias, o sin empleo, o subempleo, o esta categoría que le llaman trabajadores sin salario, que es la muchacha que le ayuda a la señora a la fritanga a soplar la estufa, el adolescente que va empujando el carretón para el que trabaja en jardinería, etcétera. No reciben un salario, pero reciben algún tipo de ayuda por la labor que desempeñan. Enrique, el informe gubernamental destaca que los salarios han mejorado. ¿Es cierto eso? Es parte de lo que pretendía la dictadura, colocar cifras que fueran difíciles de rebatir. Y ellos señalan, ¿verdad?, en qué porcentaje ha aumentado o se ha ajustado el salario mínimo, pero cualquiera sabe que el poder real del salario es cuánto puedes comprar con ese salario. Y resulta que el precio de la canasta básica, el precio de los bienes de primera necesidad o se han duplicado o se han triplicado con relación a ese porcentaje de aumento. Es decir, que más bien este salario mínimo que ellos pregonan como éxito se ha encogido porque puede comprar a alguien que percibe este salario menos tortilla, menos queso o menos frijoles, porque los productos se han encarecido más que la magnitud en que se ha ajustado este salario. ¿Y qué dice el informe del régimen sobre el estado de la educación en la población y qué encontraron ustedes en este informe alternativo? Hay muchas tragedias que nos está heredando la dictadura, pero esta es probablemente, junto con las migraciones, la mayor tragedia. Nosotros obtuvimos esos datos de una investigación, de un informe que elabora periódicamente UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Ellos hacen un examen para hacer un análisis comparado de cuál es el estado de la educación básica en América Latina. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y cualquiera los puede ver en el sitio de UNESCO, que el 97% de la niñez nicaragüense de sexto grado no llegó al mínimo en las pruebas de matemáticas. 97%, casi el 100%.
El 95% no llegó al mínimo en las pruebas de ciencias y el 87% no llegó al mínimo en las pruebas de lectura. Esta niñez ya está condenada a la pobreza y con ello arrastra también el atraso para el país, porque además los índices que obtuvieron estas niñas, estos niños evaluados fueron los más bajos de América Latina. ¿Qué podemos concluir entonces acerca del estado actual de los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses? Más allá de la propaganda triunfalista del régimen, lo que muestran sus propias cifras y las cifras de organismos especializados es que Ortega se encuentra a la cabeza en varios aspectos. A la cabeza, pero al revés, ¿verdad? En términos de educación, nuestra niñez registra los peores rendimientos en materia educativa. En materia de dependencia económica de la economía, es el país que registra mayor nivel de dependencia respecto de las remesas. Es el país donde se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Hay dos temas que quisiera destacar rápidamente porque no están en la agenda pública. Uno, el tema de los embarazos en adolescentes. También es el país donde se registra la más alta tasa en América Latina y una de las más altas del mundo en materia de embarazo en adolescentes. Y lo segundo, que no está tampoco en la agenda, y este es otro de los hallazgos, y esto proviene de información de FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es que en el país del hambre cero, hay que recordar cuando hablaban de la consigna del hambre cero, pues hay hambre en el país del hambre cero. De acuerdo con estos registros, es creciente la tendencia a la subalimentación en Nicaragua, se acerca ya al 20% y el porcentaje de población que no tiene capacidad para adquirir una dieta básica se acerca al 30% y es creciente. ¿Dice algo el informe oficial sobre el estado de los derechos civiles y políticos? Allí igualmente, aunque lo subordina, escribe muy poco ese informe, pues también pinta un paraíso, ¿verdad? Donde se respetan los derechos humanos, donde reina la ley, la seguridad, etcétera. En este caso es mucho más fácil, por así decirlo, desmantelar las patrañas o los embustes de la dictadura porque son de conocimiento público, los atropellos no se encargan de ocultarlos, el despojo de nacionalidad, los destierros, los encarcelamientos, las ejecuciones extrajudiciales, las confiscaciones, el cierre de universidades, la persecución religiosa, la persecución a los periodistas, el cierre de medios de comunicación, pero en este caso sí hay distintos informes, tanto de organizaciones de sociedad civil como del GREN y de otras organizaciones internacionales que testimonian lo masivo de las violaciones a los derechos civiles y políticos, a tal punto que el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas señala de manera directa, con nombre y apellido, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como responsables de cometer y su camarilla crímenes de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense. Esa parte la ignora el informe del gobierno, pero en esa parte sí hay bastante documentación a diferencia de lo que ocurre con los temas económicos y sociales, y por eso en la Fundación Puentes presentamos este informe alternativo para impugnar las falacias, las patrañas, los embustes de la dictadura y que no se quedara su visión como la única visión posible. Justo quería preguntarte que por qué era importante para ustedes refutar este discurso oficial en estos espacios. La gente se pregunta, ¿para qué sirve este examen periódico universal de la ONU? Entiendo muy bien la impaciencia de la población y el desgaste que sienten por el tratamiento de estos temas en distintas instancias internacionales. Para mí es relevante por varios temas. Primero,
nosotros enfrentamos una dictadura que trabaja, y esto hay que reconocerlo, 24/7, sea en Villa Sandino, sea en Beijing, sea en Moscú, sea en el Vaticano, sea en los medios de comunicación, sea en la Asamblea, sea en el Banco Central, en todos los frentes. Si nosotros dejamos un frente descubierto, pues le estamos permitiendo a la dictadura que galope solo. En este caso de Naciones Unidas, si nosotros no contradecimos, no impugnamos los planteamientos del régimen, esto se transforma en una victoria política para el régimen y al final las batallas políticas tienen una dimensión material, pero fundamentalmente se libran en la cabeza de la gente. La lección es: no podemos dejarle ningún flanco descubierto a la dictadura que le permita esgrimir victorias que refuercen la moral de sus seguidores e impacten en la moral de quienes estamos en favor del restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Gracias, Enrique.